Muy bienvenidos a esta semana número 29 del Taller Bíblico Católico para Principiantes, en la que vamos a estar comenzando a estudiar los libros del Nuevo Testamento, concretamente los Evangelios sinópticos, así llamados de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando termines de ver esta lección, si la consideras de mucho valor para tu crecimiento espiritual y tu conocimiento bíblico, te invito a que lo compartas con otros, le des clic al pulgar arriba, te suscribas al canal y también te invitamos a que nos sigas en Telegram para que puedas recibir todo el material complementario que ahí enviamos. Oración preparatoria. Abre, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, y concédenos la luz de tu sabiduría, para que conozcamos tu palabra, aceptemos tu palabra, amemos tu palabra y vivamos tu palabra. Espíritu Santo, vivifica la palabra bíblica que vamos a leer para que sea capaz de transformar nuestras actitudes en obras de verdad, justicia, unidad y caridad. Por Cristo nuestro Señor, vida y palabra de salvación. Señor Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mejor servicio. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La introducción a esta lección número 17 en su primera parte va a hablar tanto de los evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos y San Lucas, como también de Juan y Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento, como dijimos a su tiempo, consta de 27 libros distribuidos en los siguientes grupos: 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, epístolas o cartas, que son 13, carta a los hebreos, epístolas católicas, que son 7, y Apocalipsis. Todos estos libros, de una u otra manera, nos presentan el mensaje de Jesucristo, coronación de los designios salvadores de Dios para con la humanidad y de la Iglesia que Él formó, nuevo pueblo de Dios, encargado de perpetuar la historia inicial en Israel. Los 4 evangelios. Evangelio es una expresión de origen griego que significa buena nueva o buena noticia. Y en verdad que es así, puesto que en ellos se nos comunica la buena, la gran noticia de que Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, con el fin de salvarnos, porque somos objeto de su amor divino. Los autores de estos 4 libros fueron San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los 3 primeros son conocidos con el nombre de sinópticos, palabra griega que significa resumen, vista de conjunto, llamados así en nuestro caso porque tienen narraciones semejantes, de manera que si esas narraciones las colocáramos en 3 columnas paralelas, veríamos una coincidencia muy apreciable. Sin embargo, los 3 poseen detalles que los diferencian, como veremos después, debido a que también tuvieron distintas fuentes de información, puntos que les hace particularmente interesantes. Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas Evangelista, nos narra la historia de la iglesia primitiva. Las epístolas forman 3 grupos distintos: las de San Pablo, la carta a los hebreos y las llamadas católicas. Aquellas fueron elaboradas para las iglesias particulares que llevan su nombre, mientras que las católicas
fueron escritas para la Iglesia universal. El libro del Apocalipsis, única obra de tipo profético, es atribuido al evangelista San Juan. Finalmente, digamos que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la lengua griega, menos el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. Con estos antecedentes, acerquémonos ahora a cada uno de los 27 libros. Entonces, como ya les dije, en esta lección 17, en su primera parte, vamos a estar acercándonos nada más a los 3 evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Evangelio de San Mateo. Mateo, uno de los discípulos de Cristo, escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Su nombre anterior era Leví, hijo de Alfeo, y trabajaba como publicano recaudando impuestos en Israel, hasta que fue llamado por Jesús, según consta en su Evangelio, capítulo 9, versículos 9 y 10, y en Marcos, capítulo 2, versículo 15, y también en Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Mateo escribió su Evangelio entre los años 70 a 75 en Jerusalén. Lo hizo a petición de los discípulos en beneficio de los judíos que se convertían al cristianismo. Se deduce esto porque este Evangelio supone la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Contenido doctrinal. Al escribir Mateo este libro, primordialmente para lectores judíos, trata de presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Detalle que se puede constatar a través de pasajes como la genealogía, la visita de los magos, la entrada en Jerusalén, el juicio de las naciones y, en común con los otros evangelios, la inscripción sobre la cruz. Además de esto, hay mucho en este evangelio acerca del reino de los cielos, expresión que solo la emplea San Mateo. Este libro sirve como puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y así une las profecías del Mesías que vendría con el cumplimiento de las mismas. Por eso con frecuencia alude y cita a los profetas y relaciona las palabras de estos con los temas que le ocupa. Por ejemplo, véase estos capítulos con sus versículos que tienen aquí en el monográfico. A su tiempo váyanlos viendo para que lean lo que dice al respecto. Es como si Mateo advirtiera primero que el Antiguo Testamento dice, ya viene el Cristo, y luego presentara su propio mensaje que dice, aquí está. Solo en los 3 capítulos primeros de San Mateo repite 6 veces para que se cumpliese. Distribución. Se puede dividir en 7 partes los 28 capítulos de este libro. La primera parte, el nacimiento e infancia de Jesucristo, capítulos del 1 al 2. Segunda parte, promulgación del reino de los cielos, capítulos del 3 al 7. Tercera parte, predicación del reino de los cielos, capítulos del 8 al 10. El misterio del reino de los cielos, capítulos del 11 al 13. La iglesia primicia del reino de los cielos, capítulos 14 al 18. Próxima venida del reino de los cielos, capítulos del 19 al 25. Y por último, la pasión y resurrección de nuestro Señor, capítulos del 26 al 28. Sigamos con el Evangelio de San Marcos. Marcos, al contrario de Mateo, no fue discípulo de Jesús o apóstol y probablemente no lo conoció. Era de Jerusalén, primo de Bernabé, asistió a Pablo en el apostolado y fue también compañero de Pedro e intérprete suyo. Como se ve, su contacto con los apóstoles, especialmente con Pedro, fue intenso,
Por eso no hay que dudar de que Marcos utilizase sus experiencias para escribir su Evangelio. Hasta hace escasos años se pensaba que el Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 65 y 70, pocos antes de la destrucción del Jerusalén. Pero estudios recientes más serios hacen posible una fecha anterior, hacia el año 50. Sería, por tanto, el primer evangelio que se escribió antes que el de Mateo y San Lucas, los cuales se habrían inspirado en Marcos para escribir su evangelio. Su contenido doctrinal. Marcos dirige su evangelio principalmente a los romanos y les presenta a Jesús como el siervo de Yahvé, como el Mesías y como el Hijo de Dios. El ministerio de Galilea muestra a Jesús como el maestro y profeta. Su popularidad se hace enseguida muy grande, pero para evitar desviaciones triunfalistas, Jesús impone secreto y se designa a sí mismo como el hombre, título mesiánico algún tanto oscuro. Anuncia el reinado de Dios que no se inaugurará con un golpe de fuerza, sino que será el resultado de un crecimiento. Envía a los 12 en misión por la Galilea del norte. La oposición no descansa y llega a producir un choque frontal acerca de la validez de la ley, que obliga a Jesús a retirarse del ministerio público en Galilea. Se va con los 12 al norte, a la región de Tiro. A su vuelta encuentra la misma oposición y vuelve a marcharse, esta vez a Cesarea de Filipo, donde por primera vez propone a sus discípulos la cuestión decisiva. Pedro, en nombre de todos, declara haber reconocido en él al Mesías esperado. Jesús aclara el sentido de su mesianismo y las condiciones para ser su discípulo, cortando en seco toda ilusión de triunfo político. El Padre glorifica esta actitud de Jesús. Emprende el viaje a Jerusalén, instruyendo a sus discípulos y corrigiéndolos. Su entrada en Jerusalén es la proclamación pública de su título de Mesías Rey. Todo lo anterior expone Marcos de una manera clara, breve y convenciosa, que inclinó a muchos escritores a pensar en él como compendiador de San Mateo. Pero ya hemos visto que más bien Mateo es el que amplió el Evangelio de Marcos, lo mismo que Lucas. Distribución. Este Evangelio de 16 capítulos puede distribuirse en 5 partes. La primera, preparación del ministerio de Jesús. Segunda, ministerio de Jesús en Galilea. Tercera, viajes de Jesús fuera de Galilea. La cuarta, ministerio de Jesús en Jerusalén. Y por último, pasión, muerte y resurrección. Evangelio de San Lucas. Según la epístola a los Colosenses, Lucas fue médico y compañero de San Pablo. Nació probablemente en Antioquía, compañero de Pablo en su segundo y tercer viaje apostólico, así como las 2 veces que estuvo en Roma. Además de este evangelio, escribió Hechos de los Apóstoles. Fue gentil convertido. Se sirvió para su escrito en gran parte del evangelio de Marcos. Lo escribió en griego entre los años 65 al 70 después de Cristo. Lucas dirigió su evangelio especialmente a los lectores griegos o no judíos y les presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el ser humano ideal. Como los griegos habían estado buscando por mucho tiempo al hombre perfecto, Lucas tuvo como fin satisfacer esta búsqueda. Los pasajes más importantes son el relato del nacimiento e infancia de Jesús,
que amplía estos detalles como ningún evangelista. El testimonio de Dios en favor de su Hijo. El anuncio de Jesús como el ungido. Y la misión del Hijo del Hombre. Aparte de esto, es digno de notarse el tema lucano sobre la misericordia de Dios para con el hombre, expresada a través de parábolas, tan emotivas como la oveja perdida, el hijo pródigo. Es también digno de tenerse en cuenta la preeminencia que da en su Evangelio a la persona del Espíritu Santo, tanto en Cristo como en otros personajes que aparecen alrededor de él, como Zacarías, Isabel, Simeón, María. Otro detalle interesante es la repetición de expresiones que tienen relación con la humanidad de Cristo. Distribución. Los 24 capítulos podrían dividirse en 6 partes. Nacimiento y vida oculta de Jesús, capítulos 1 y 2. Preparación del ministerio de Jesús, capítulo 3 al capítulo 4, versículo 13. Ministerio de Jesús en Galilea, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9. La subida a Jerusalén, capítulos del 10 al 19. Ministerio de Jesús en Jerusalén, capítulo 19, del versículo 28 al capítulo 21. Pasión, muerte y resurrección, capítulos 21 al 24. Podemos ver aquí 3 bellas ilustraciones del artista Raúl Versosa sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al fin del estudio de los evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Tienen ahí los textos citados de cada uno de los evangelios para que vayan estudiándolos poco a poco, leyéndolos y conozcan así su contenido. La próxima semana vamos a estar viendo al Evangelio de San Juan y el libro de Hechos de los Apóstoles. Recemos la oración después de leer la palabra de Dios. Que aunque aquí no la hayamos leído directamente, todo es acerca de la palabra de Dios. Y puedes utilizar esta oración cuando tú leas la palabra de Dios. Porque tu palabra nos convoca y alimenta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos purifica e ilumina, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos da vida y conforta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos anima y alegra, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos enriquece y consuela, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos interpela y compromete, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos juzga y nos salva, te doy gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y si encuentras todo esto de mucho provecho espiritual, te animo a que lo compartas con otro para la mayor gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Saludemos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.